Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy día. Es la sesión número 19 del curso, ¿no? Ok, vamos a empezar hoy día. Primero vamos a resolver el tema de los grupos de la práctica calificada número 4 que estamos adelantando. Permítanme cambiar de pantalla. Vamos a ver en la hoja de cálculo lo que tenemos para esto. Ok, aquí está. Bien, lo que tienen ustedes acá son los 4 grupos que se han organizado. Está el grupo 1, el grupo 2. El primer grupo tiene 5, el segundo 4, son 9, el tercero 5, son 14 y el último 4 son 18, con lo cual se estaría confirmando de que hay 2 estudiantes menos que se habrían retirado del curso, ¿no? Ok, me precisan eso. Si está Cecilia, no sé si queda claro de que hay solo 18 alumnos, ¿no? Me lo precisan eso. Buenos días, profesor. Buenos días, Cecilia. ¿Es Eh, correcto? ¿Son 18 nada más? sí, bueno, hay un alumno que ayer me dijo que todavía no tiene grupo. Después, o sea, después de que ya le pasé todo. Pero es que no puede ser eso también, ¿no? O sea, Mm. ¿qué pasa con ese alumno? O sea, ¿cómo es eso que no tiene grupos? O sea, ¿cómo es que se han organizado para los grupos? ¿Qué Claro, yo alumnos? les dejé a su libertad que ellos escojan, decidan con quién hacer su grupo. Claro, Y ahorita, por ejemplo, me están diciendo de que se ha unido el grupo 2 el día de ayer. ya. Ya, entonces el grupo 2 pasarían a ser 5, ¿no es cierto? Sí, y seríamos 19. Ok, ok, está bien. En todo caso me precisan, acá me estás colocando ya los nombres, ¿no es cierto? A ver, estamos hablando de... Ya, vamos entonces a añadir un alumno acá. Este alumno sería entonces, me dices, a Marín Pablo, ¿cierto? Sí, Ok, bien, estamos entonces en este punto. Y esto de acá, vamos a tener que desaparecerlo. Muy bien. Ok. Entonces tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, con lo cual tendríamos un total de 19 alumnos. ¿Sí? Del total de 20. Creo que ya esa cifra es la cifra definitiva, porque creo que no han rendido exámenes, también hay un alumno, ¿no? Bueno, los temas son la frontera de posibilidad de producción, elasticidad lineal y no lineal, la materia de 3x3 y impuestos y control de precios, ¿no? Es impuestos y control de precios. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es un sorteo aleatorio, ¿no? Si ustedes miran bien, acá tenemos una fórmula, ¿no? Si miran en la parte de la pantalla, en el menú superior, ahí dice entero, ¿no? Aleatorio entre 1 y 4, ¿no? Lo cual esa fórmula nos va a dar un número
entero aleatorio entre 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar en orden grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer es el número aleatorio que aparece allí se modifica cada vez que yo actualizo la página. Mírenme, ¿no? Entonces cada vez que yo actualizo la página se va a ir moviendo eso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar con el primer grupo. Este sería el grupo 1 de Paola, Alexandra, Mercado Dávila y el resto del equipo, ¿no? Entonces yo voy a hacer 5 veces, voy a actualizar la página, ¿de acuerdo? Y a la quinta, ese es el número que sale, ¿eh? A la quinta. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este es el número 4. Entonces, el grupo 1 tiene 4, el tema 4, grupo 1. Entonces, Paola, atención, tiene que trabajar con el tema 4, que es impuestos y control de precios. ¿Ok? Entonces, ahí se va a trabajar con impuestos y control de precios. Vamos con el grupo 2. Atención, Andrea, Fiorelli, Maita, Mancha. Voy a actualizar 5 veces, ¿no? Va 1, 2, 3, 4 y 5. Es el número 2. Entonces, el grupo 2 le toca el número 2. ¿Ok? El tema número 2. ¿Ok? Ahora solamente nos quedan el grupo 3 y 4 para las opciones que serían 1 y 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a actualizar 5 veces. Si a la quinta se repite el 2 o el 4, voy a una más y así sucesivamente, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Es 3 justo y 3 se necesita acá. Entonces ya está elegido el número 3 y automáticamente por recibo queda elegido el número 4, que sería 1, ¿no es cierto? Ok, entonces los grupos son estos. A ver, los grupos son grupo 1, Paola Alessandra, Sarita Alejandra, Jocelyn Edith, Cecilia Olaya y Edgar André. Les toca el tema 4, que es impuestos y control de precios. ¿Ok? El grupo 2, Andrea Fiorelli, Maita Mancha, Jocelyn Saray Massa García, Henry Fernando Pasco Mauri, Daisy Yadira, Lucas Sasiga y Marín Pablo, tienen el tema 2, que es elasticidad lineal y no lineal. El tema 3 le corresponde al grupo 3, donde está Robert Hernando Morales Gómez, Jair Junior Quispe Felices, Jorge Luis Guaita López, Joaquín Sebastián Campos Ríos y Jorge Florencio Guamán Fernández. ¿Okay? Ellos tienen entonces, repito, la matriz de 3 por 3. ¿verdad? Y el grupo 4 va con el tema 1, que es la frontera y posibilidad de producción, donde está Eliana Elizabeth Ispilco Quirós, Arlene Fiorella Paredes Sigidio, Cristian Fernando Leiva Rojas y Juan Pablo Cayagua Lazo. ¿Okay? Esos son los temas, ¿no? Ahora, los temas ya están asociados a los grupos y tenemos que pensar ahora en las fechas en las cuales se va a presentar el trabajo, pero no solo presentar el trabajo, sino defender el trabajo, ¿no? Vamos a echar una mirada al calendario que me parece que se modificó. Entonces, vamos a ver el calendario. Ok, acá estamos con el calendario, ¿no? Por favor, me confirman si estamos viendo todos lo mismo. Sí, profesor. Gracias. Entonces, este calendario me parece que se modificó. A ver, el examen parcial era del 20, lunes 20 al sábado 25 de julio y pasó a la siguiente semana que terminaba el 1 de agosto, ¿no es cierto?
Entonces, la práctica 4 está acá, la práctica, aplicación de la práctica 4, ¿no? Es del 31 de agosto al 5 de septiembre, lo que significa que se movió del 7 al 12 de septiembre, ¿ok? Donde 12 de septiembre es sábado, ¿no? Entonces, la práctica calificada número 4 debería ser del 7 al 12 de septiembre, ¿no? Y el último día de clase sería la siguiente semana todavía, ¿no? Entonces tenemos del 7 al 12 de septiembre para ver la práctica número 4. Y esto significa para nosotros verlo entre el 8 de septiembre, que es martes, y el 10 de septiembre, que es jueves, ¿no? Entonces, ojo que podría ser igual el 12 de septiembre también, ¿eh? O sea, sábado, porque no veo problemas para hacerlo ahí. En todo caso, la presentación del trabajo, de la monografía, del pequeño paper, sería el 8 de septiembre, ¿eh? Y la defensa, es decir, la sustentación en vivo, sería o el 10 de septiembre o el 12 de septiembre. Lo vamos a ir definiendo. De repente el jueves podemos conversar un poco más del tema, ¿ok? El otro tema es tener reuniones con grupo, ¿no? Entonces, reuniones con el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 para la orientación del caso, ¿no? Para la orientación del caso. Eso es importante porque lo que queremos en la monografía no es un texto pues, de 50 páginas, es un pequeño resumen ejecutivo. Recuerden que vamos a hacer modelos, ¿no? Que para los modelos hay que trabajar simple y llanamente con un documento que pueda ser 2, 3 o 4 páginas, ¿no? Eso lo vamos a ver el día jueves. Me hace recordar, por favor, Cecilia, para mostrarles cómo podemos trabajar con la hoja de cálculo y la forma de presentar el pequeño resumen de una manera ya más puntual, y a partir de allí fijar con cada uno de los grupos, ¿no? Ahí están ya los grupos definidos, una reunión de repente por semana, a partir de la próxima semana, hasta que culminen su trabajo. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta con relación a este tema. Este es el primer punto de la agenda del día de hoy. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, quisiera cambiar también de nuevo de pantalla, irme a otro lado. A ver, quiero... pero tengo que abrir esto. A ver, un segundo. Entonces, habría que... Ya. Entonces, vamos a cambiar ahora aquí. Ok, me confirman también si estamos viendo lo mismo. Estoy en una hoja de cálculo con un gráfico. ¿Sí? Sí, eso es lo que la pregunta de Yadira, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día jueves, ¿no? Sí. El día jueves vamos a conversar un poco este tema. Le voy a mostrar un ejemplo. Y un ejemplo tanto en hoja de cálculo como en el paper detrás de ese, ¿de acuerdo? Eso va a ser el día jueves, ¿no? Entonces, este jueves vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer una presentación de hoja de cálculo y de informe, ¿no? Y de informe, ¿no? Y ahí les va a quedar mucho más claro cómo va a ser el trabajo aparte de las reuniones, ¿ok?
Muy bien, le preguntaba si estamos viendo la hoja de cálculo. Bien, a ver, vamos a perder un poco el tiempo hoy día con un tema que no es académico y sin embargo en el fondo sí lo es, ¿no? Hemos tenido una mala semana, muy mala semana pasada, ¿no? Ya tenemos un segundo profesor que ha fallecido, el profesor Felipe Córdoba Santiago, ¿no? Me parece que ha sido mi alumno, él, ¿no? Cuando digo esto último, estamos indicando dos cosas, la edad del profesor y la edad del profesor que ha fallecido y la edad del que está hablando, ¿no? Pero es el segundo profesor y es la tercera trabajador que fallece en la facultad. Primero fue el señor Candela, ¿no? Que fue vigilante de la facultad. Él fue el primero que murió. El segundo que murió fue el profesor Saavedra, ¿no? De la Escuela de Estadística. Y este último, el viernes de la semana pasada, ha fallecido el profesor Felipe Córdoba Santiago, ¿no? El día domingo una misa por él, ¿no? Realizada en una iglesia en Ancas. Bueno, ha sido muy, muy penoso todo esto, cada uno de los casos. Ha fallecido los padres de dos trabajadores también, ¿no? De Moisés, que es del Centro de Cómputo, y también de Julián, que es el secretario del decanato, ¿no? Sus padres han muerto, ¿no? Han muerto hermanos también de algunos trabajadores. Hay varios profesores y trabajadores contagiados. Al parecer todos han salido, hemos salido de este tema, pero cada vez esto está peor, ¿no? En estos momentos el primer ministro está haciendo una intervención en el Congreso de la República para recibir el voto de confianza. Y entiendo de que el día jueves, ¿no? Que vamos a tener clases nosotros el día jueves, se va a producir un nuevo sinceramiento de cifras, ¿no? O sea, se añadieron 3.000 muertos hace algunas semanas y presumo de que el día jueves, que ya ha sido anunciado como la fecha en la cual se va a sincerar más la cifra, vamos a tener una cantidad mucho mayor, ¿no? Mucho, mucho mayor. Actualmente estamos arriba de los 20.000 muertos, 21.000 muertos. Y de repente el jueves ya tendremos unos 40.000 muertos, una cosa así. Esperemos de que se sincere, ¿no? Resulta claro de que la cifra del SINADEF, es el Sistema Nacional de Defunciones, ¿no? Registran pues más de 40.000 fallecidos que son atípicos con relación a la tendencia normal. La gente se muere de manera, comillas, normal, ¿no? Entonces esto es atípico y se presume que un alto porcentaje de esta atipicidad responden al COVID, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno ahora es reconocer algo que todo el mundo sabía, pero nadie tenía cifras ciertas. Ya lanzaron un primer ajuste de 3.000 muertos y acaban de anunciar de que el jueves va a ser un segundo ajuste, ¿no? Bueno, ¿por qué el comentario? Porque esto empezó en términos de cuarentena el 15 de marzo, pero empezó la información el 6 de marzo, ¿no? Y ha pasado ya buen tiempo, 6 de marzo, 6 de abril, 6 de mayo, 6 de junio, 6 de julio, 6 de agosto, cinco meses, un poco más de 5 meses. Y con cuarentena y todo tenemos estos resultados. Probablemente el peor de América Latina y uno de los peores también del mundo, ¿no? Al comienzo la gente no tomaba, digamos, mucha importancia de esto hasta que empieza a tocarla, ¿no? Entonces, a mí me hace recordar esto un poema de Bertolt Brecht, que no era de Bertolt Brecht, que decía más o menos lo siguiente, ¿no? Decía, cuando vinieron por los judíos,
A mí no me preocupó porque yo no era judío, ¿no? Cuando vinieron por los católicos, no me preocupó porque no era católico, ¿no? Pero ahora han venido por mí, ¿no? Y ya es muy tarde. Bueno, eso me hace recordar, este poema me hace recordar la situación actual de la conducta de la gente. La gente asume de que no pasa nada porque no le pasa nada a esa persona o a su familia, ¿no? El mapa de calor que ha desarrollado el Ministerio de Salud es muy bueno en ese sentido, ¿no? Yo empecé a preocuparme a raíz del mapa de calor cuando me di cuenta de que en la zona en que vivo estoy rodeado, ¿no? Y entonces ya la preocupación fue mayor, lo cual implica un tema en economía que es fundamental, ¿no? La información es fundamental para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ustedes toman decisiones en base a información. Mientras más información, la decisión es más eficiente, ¿no? Entonces, por lo menos hay que acceder a la información. Y repito, ¿no? La gente tenía información, pero seguía con este tema de mientras no me toque a mí, pues no me toca, ¿no? El día de ayer hemos recibido la noticia que el hermano de un profesor también acaba de fallecer, uno más, ¿no? Entonces ya cuando este tema afecta al barrio, afecta al trabajo, afecta a los grupos de, qué sé yo, del colegio, ¿no? Los amigos del colegio, los amigos de la universidad, los amigos de otros trabajos, afecta a la familia y de repente ya nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Y la idea es que no tengamos que decir que ya es muy tarde. Hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Y eso me hace recordar, repito, esta reflexión que quiero alcanzarles es a partir del fallecimiento del profesor Felipe Córdoba el último viernes, ¿no? Una persona relativamente joven, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver este cuadro, ¿ya? El profesor José Saavedra murió muy rápidamente, esto por el COVID, igual que el profesor Córdoba, igual que el señor Candela. Los tres tenían una característica importante, ¿no? Esa característica común de los tres es que no pertenecían al grupo de adulto mayor. Ellos no pertenecían al grupo de adulto mayor. Ellos pertenecían a este grupo de acá, al grupo de adulto, ¿no? Al grupo adulto. Entonces, lo que tienen ustedes ahí en el cuadro es una información estadística que yo recién la he empezado a recopilar, ¿no? Porque al comienzo no me interesó la distribución de los fallecimientos por grupos etarios, ¿no? Por grupos de edad. Hasta que me di cuenta de que había que prestar atención a esto, ¿no? Ustedes pueden observar 8 y 9 de agosto, ¿no? Ya salió la información del 10 de agosto. El gobierno cada vez esconde más información. Yo lo he denunciado en mis redes, que está escondiendo información, ¿no? Y esconder información significa decir pues parte de la verdad, ¿no? Y no toda la verdad. Y la otra es no darla tiempo, ¿no? Normalmente nos dan la información a las 12 del día, después a las 2 de la tarde, después a las 6 de la tarde. La información del día de ayer la han dado a las 10 de la noche, ¿no? Yo mismo no he podido revisarla muy temprano, revisé algunos datos, ¿no? Pero me ha faltado. Me ha faltado la distribución, por ejemplo, por edades. Entonces, yo quiero que presten atención acá. Es el dato de arriba, pero traducido en porcentaje, ¿ya? Y ustedes pueden ver de que este grupo de acá, miren la gráfica, ¿no? Miren la gráfica, ¿no? Este grupo, digamos, es cero, ¿no? Este grupo es cero, ¿eh? ¿De acuerdo? El grupo de niño, adolescente y joven está ocupando los jóvenes menos del 1%, ¿no? Los niños, ¿no? Un 4%, 0,25, ¿no? Un poquito más de 0,25 de 1, ¿no? Y los adolescentes 0,12, ¿no? Entonces, más pequeños todavía, ¿no? Ustedes es muy probable que estén en este grupo, ¿no? Y en este grupo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es niño, no? Niño va hasta los 9 años, ¿de acuerdo? El adolescente va de 10 a 19 años, ¿eh?
Por eso digo, buena parte de ustedes está en este grupo. Y el otro grupo, el de jóvenes de 20 a 29 años, ¿no? Ustedes observan, de 20 a 29 años no llega al 1%, ¿no? Y de 10 a 19 años, pues 0,1%, ¿no? Por eso es que acá aparece casi como cero, esto de acá, y este es un poquito nada más, ¿no? Casi un punto. ¿Dónde está la fuerza, no? Por favor, todos en mayúscula, presente para el registro de la asistencia. Muy bien, gracias. Entonces ustedes pueden ver de que el grupo adulto, este, es el grupo donde están nuestros 3 compañeros que han fallecido en la facultad. Un trabajador y 2 profesores, uno de la escuela de estadística y otro de la escuela de economía, ¿no? Eso representa el 30%, si lo miran en términos redondeados, ¿no? El grupo mayor, claro, tiene también es homogéneo, es 70%, ¿no? Yo he mirado estos cuadros antes, pero no me he preocupado de hacer un seguimiento. Y siempre ha estado en 30-70, ¿no? Entonces, la idea es, ojo, al comienzo se pensaba, bueno, los viejos ya están viejos, que se mueran, ¿sí? Que se mueran, pues, ¿no? Total, ya vivieron, etcétera, y que se mueran. Y si se mueren, mejor, así no dejan la casa, el carro, de repente una pensión, ¿no? Ok, que se mueran los viejos. Pero resulta de que el tema no va por ahí, el tema va por este 30%, ¿no? Estos cálculos son hechos sobre el universo de fallecidos, ¿ya? 21.000, 20.000, ¿no? O sea, de un día a otro, miren, el 8 de agosto, que es esta parte verde de acá, 20.844, y sube a 21.072, ¿no? O sea, un poco más de 200, 120 y tantos muertos en un día, en un solo día, ¿no? Entonces subió. ¿Y de dónde han subido, no? Acá en los jóvenes han habido 3 muertos, ¿no? Pero en los adultos pasó de 6.170 a 6.230, ¿no? O sea, 60 muertos hubo ahí, ¿no? Ese día hubo 60 muertos, ¿no? De este grupo. Ahora, ¿cuáles son las características de este grupo de acá, este grupo del 30%? Básicamente, como no son adultos mayores, es decir, no tienen el problema de vejez, por decirlo de alguna manera. Adulto mayor va de 60 a 89. Si ustedes preguntan qué pasa con el resto, bueno, ya son gerontos, ¿no? O sea, 90 para adelante, ¿no? Entonces, los adultos que van desde 30 hasta 59 son adultos que tienen problemas de comorbilidad o patologías inmunodepresoras, es decir, enfermedades de carácter crónico que afectan su capacidad de inmunidad frente a los virus, ¿no? Entonces, si a ellos les da el contagio, pues su probabilidad de fallecer literalmente es del 30%. Mientras que si les da a los adultos mayores, la probabilidad de fallecer es el 70%, literal, ¿de acuerdo? ¿De cuáles son las comorbilidades o las patologías inmunodepresoras? Obesidad, ¿no? Hipertensión, ¿no? Diabetes, cáncer, ¿no? Todas esas son enfermedades de carácter crónico que si a ustedes le da pues el virus, simplemente la probabilidad de fallecer es muy, muy alta, ¿no? Me decían de que el profesor Xavier había ido al hospital para la emergencia y en la cola murió, ¿no? O sea, no, ni siquiera llegó a ser atendido porque se estaba atendiendo en casa, ¿no? Y él no tenía ni 60 años de edad, ¿no? Entonces estamos hablando de esa situación. ¿Por qué la convocatoria a ustedes? Porque ustedes están en este grupo, ¿no? Entonces, si ustedes no están tomando las precauciones del caso, ustedes afectan a este grupo, ¿no? A los abuelos, a los padres, ¿no? Es muy probable que acá están los padres de ustedes, ¿no? O tal vez estén acá, y con seguridad acá están los abuelos, ¿no?
Entonces, bueno, si ustedes no quieren tener ese tipo de problemas, las precauciones tienen que ser grandes, ¿no? Lo que ocurrió con este grupo de aficionados al fútbol es realmente lamentable, ¿no? En mi opinión debería prohibirse el fútbol, ¿no? A pesar de que no iba a ser un partido creo que no era con asistentes, provocó que la gente salga a las calles, ¿no? Y les interese muy poco. O sea, a todo este grupo no le está interesando este grupo de acá. Pero este grupo de acá es el que está generando el PBI hoy día, ¿ya? Este grupo de acá todavía no genera el PBI. La riqueza del país no está siendo generada por este grupo, sino por este grupo. O en otras palabras, este grupo está siendo mantenido por este grupo. Punto, ¿no? Entonces, es un poco el llamado al debate, a la reflexión de que no sé si más profesores van a morir de la facultad, espero que no, espero no estar en ese grupo también. Pero si ocurriera, pues hay que seguir teniendo las precauciones. Dos últimas cositas pequeñas. La primera, el próximo semestre es virtual sí o sí. Entonces, ya le he pedido yo al coordinador del área de teoría económica que convoque a una reunión de los profesores y también que le pida a las autoridades que pida una reunión de todos los docentes de la facultad, porque creo que ha pasado buen tiempo, ¿no? Si se empezó el 1 de junio y con mucho ya ha empezado en abril, sería bueno saber pues qué es lo que está haciendo los demás profesores, ¿no? Yo lo conozco muy marginalmente porque converso con alguno de ellos. Tengo más contacto con un profesor con una relativa frecuencia y con 2 o 3 más, un poco más espaciados, ¿no? Y más o menos conozco cómo están trabajando y saben cómo estoy trabajando yo. Pero no sé oficialmente cómo está funcionando esto. Algunos chicos me dicen que el Big Blue Button no funciona bien. No lo sé yo todavía a nivel estadístico, entonces creo que debería haber una reunión. También debería haber una reunión de los estudiantes para poder saber la opinión de ustedes. Ustedes son los clientes, finalmente, ¿no? Ustedes son el cliente. El profesor es el que está brindando el servicio y ojo con sus propios recursos, ¿no? Oficina, computadora, servicio de internet, etcétera, ¿no? Y lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Nadie está diciéndole a la autoridad que nos den algo porque creemos que es una emergencia y hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, el que no tiene sí hay que apoyarlo para que pueda brindar los mismos servicios de calidad, pero no sabemos cómo son estos servicios. Entonces, primer punto final, digamos, de este comentario, creo que debe haber reuniones de los estudiantes y de los profesores y de repente todos juntos, no sé, para ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué mal lo estamos haciendo, qué bien lo estamos haciendo, y poder programar mejor las cosas para el próximo semestre, que espero que empiece a fines de octubre, más o menos, o a mediados de octubre, ¿no? Algunos dicen noviembre incluso, ¿no? Y el punto final de este comentario tiene que ver con el hecho de que por primera vez parecería que no va a haber cachimos, ¿no? Entonces, después de muchos años, la universidad al parecer no está en condiciones de tomar el examen virtual y he visto un documento donde el examen de admisión virtual ha sido rechazado por el Consejo Universitario y admitido un examen presencial, lo cual me parece realmente terrible, ¿no? No tengo mayor información de la parte técnica del asunto, pero meter pues 3.000, 5.000 alumnos a la uni en estos momentos, yo no sé, no sé qué es lo que están pensando las autoridades y pienso de que esto debería ser visto por las autoridades mayores, o sea, por el gobierno, porque hacer una actividad presencial con
3.000 a más estudiantes podría ser peligrosísimo, ¿no? No conozco la parte técnica, cómo quieren hacerlo, pero espero que no lo hagan, ¿no? Y bueno, cada quien tendrá que asumir su responsabilidad. Entonces eso significa de que si hay examen de admisión, podría no haber segundo semestre. Y si no hay examen de admisión, el segundo semestre sería más o menos a fines de octubre, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Y hay que asumirlo como tal, como los costos de algo que nadie ha planificado, ¿no? A veces leo muchas críticas de que la crisis del sistema de salud. Yo no he visto una crisis del sistema de salud antes de la pandemia, no lo he visto, al contrario, creo que nuestro sistema de salud había mejorado bastante. Si ahora dicen que no hay camas, etcétera, por favor, nadie en ningún país del mundo, ni siquiera en los países más ricos del mundo, ha invertido en camas de cuidados intensivos con ventilador para una pandemia como esta, porque a nadie se le ha ocurrido de que esto podía ocurrir. O sea, simplemente esto es algo que ha llegado y por lo tanto todo el mundo lo ha encontrado desarmado, el país más rico del mundo incluido, ¿no? Entonces, probablemente Estados Unidos pues, necesite tener, no sé, 10 veces más camas de UCI con ventilador de los que tiene, porque todos los sistemas de salud en el mundo, todos han colapsado, todos, absolutamente todos han colapsado. Así que no creo que haya habido mal gasto en salud, pudo haber sido mejor tal vez, pero no ha habido mal gasto en salud y ahora lo que tenemos es que invertir más, ¿no? Que invertir más en esto y creo que se está haciendo de alguna manera. Ok, cierro esto, lamento haber perdido el tiempo, pero creo que valía la pena que todos ustedes tengan en cuenta esto, esta es la situación al 10 de agosto, ¿no? Al 10 de agosto ha habido 204 muertos más, ¿no? El día anterior hubieron 228 muertos más, ¿no? Tengan en cuenta esto de acá, ¿no? Acá tienen ustedes una información que es 31.18, no sé si lo ven, creo que sí, a ver, sí, 31.18%. Este dato de acá lo he publicado muy temprano en la mañana, sí, es 31.18%, 10 de agosto. ¿Qué significa esto? De que de cada 100 personas que se han hecho una prueba, un test de coronavirus el día de agosto, el día de ayer, por cada 100 personas, 31.18 están contagiados, ¿no? Esta es una tasa muy elevada, muy elevada. Y si ustedes ven este cuadro que lo empecé a preparar a fin de junio, 27 de junio lo empecé a preparar este cuadro, ustedes pueden ver de que estábamos pues en cantidades menores, ¿no? Estábamos en 17.59. Y obviamente si lo hubiera hecho hacia atrás sería menor, ¿no? Pero al 27 de junio estábamos en 17.59%. De 100, 18 estaban contagiados. Ahora de 100, 31 están contagiados, ¿no? Y este es el pico más alto, porque el otro pico fue este de acá, 30.77, ¿no? El pico más alto en todo este periodo es el que hemos registrado ayer, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos deberían de preocupar. Este es el comportamiento del contagio, ¿no? El contagio. El día de ayer ha crecido en 5.109, ha sido realmente bajo, ¿no? Porque hemos estado registrando anteayer 7.000, ¿no? Observen este de acá, ¿no? Este es 8.806 contagios en un solo día, 8.800, ¿no? Y luego tuvimos otro pico acá con 8.466, que es ahorita, hace 3, 4 días, ¿eh? Hemos tenido este pico. Pasó a 7.200 y ahora ha bajado a 5.109. Pero no sabemos si esto va a ser un hipo de nuevo, ¿no? Bien. Ok, dejo de compartir esto y lamento haberles hecho perder el tiempo con esto, pero creo que consideraba que era necesario. ¿Me confirman si todos estamos viendo lo mismo ahora?
Ok, gracias. Bien, vamos a hacer esto un poco rápido porque ya lo vimos. Tenemos que hacer las aplicaciones a los costos de la tributación, las aplicaciones al comercio internacional y de ahí pasar a la etapa final que es lo que es tecnología, producción y costos, ¿no? Ah, perdón, acá veo una pregunta. Dice, ese descenso en el contagio, la cantidad de pruebas fue constante. No, más bien se ha producido, curiosamente se ha producido un descenso también en el número de pruebas que se han realizado. Por eso pues que preocupa todavía, ¿eh? Porque cuando dicen, bueno, el número de pruebas es alto y el porcentaje cae porque hay menos contagiados, no. Esta vez ha caído el número de pruebas y ha caído también, y ha subido el número de contagiados. Esa pregunta es muy buena, disculpen, vamos a volver a lo mismo. A ver, ese tema está acá ya. Ese tema lo tengo en este lado de acá. Fíjense ustedes, acá ya. Acá está 10 de agosto, ¿ven? 10 de agosto, ¿no? El día 10 de agosto han habido 16.387 pruebas, muy bajo, comparen ustedes. 25.000, 25.000, 29.000, 25.000, 26.000, 22.000, este fue otro día abajo, con 13.000, 26.000, 29.000, 30.000, ¿no? O sea, normalmente hacemos una media de más de 20.000 pruebas diarias, ¿no? Esto lo tengo, como les dije, desde el 27 de junio, ¿no? 20.000, 20.000, 20.000, 30.000, y ayer ha habido 16.000, ¿no? Y a pesar de estos 16.000, 5.109 se contagiaron, lo cual representa 31.18% de un total de 2.590.078 registros de pruebas que han habido, ¿no? Entonces, bueno, es penoso decirlo, pero estamos peor, ¿no? Estamos peor, ¿no? Y creo que deberían tomarse medidas realmente urgentes, como olvidarse de esta barbaridad al tomar examen presencial a los postulantes, ¿no? Bueno, en mi opinión drástica, si no hay admisión, no hay admisión, pues ¿qué vamos a hacer, no? No hay admisión, punto, ¿no? Así como al comienzo, ustedes han empezado el 1 de junio, algo que empezaba en marzo, ¿no? Entonces tienen costos, pues marzo, abril, mayo, ¿no? 3 meses se han perdido y no sabemos cómo va, repito, no sabemos cómo van las cosas, ustedes lo saben, yo no lo sé. O sea, ustedes saben porque ustedes tienen 4 o 5 cursos que llevan, ¿no? Yo no lo sé. Yo no lo sé cómo van las cosas. Si de repente las cosas van mal, pues el coste es mayor todavía, ¿no? Bien, gracias por el comentario. Ok, listo. Entonces vamos con los costos de la tributación. Algo que ya hemos visto, repito, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan los impuestos? ¿No? ¿Cómo afectan los impuestos? Vamos a verlo con puntualidad, ¿ok? Déjenme hacer un pequeño cálculo antes. Ok, ya está. Entonces, cuando se aplica un impuesto, ¿no? Entonces es obvio de que va a empeorar el bienestar para compradores y vendedores. ¿Por qué? Porque el precio va a subir, ¿no es cierto? Y ese precio es el que pagan los compradores y el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque es la cantidad que va a recibir de dinero los vendedores, ¿no? O sea, para el vendedor, cuando no hay impuestos, el precio que paga el consumidor es el precio que recibe el vendedor, ¿de acuerdo? Pero cuando hay un impuesto, ¿no? El precio que paga el vendedor, el comprador, se incrementa, ¿no? Y la cantidad de dinero que recibe el comprador disminuye porque el vendedor generalmente es el que paga el impuesto. Ya demostramos de que aplicar el impuesto al comprador como al vendedor es al final lo mismo, ¿cierto? Muy bien, acá tienen entonces un caso bien concreto, ¿no? La curva de oferta, la curva de demanda, se aplica un impuesto que mueve el precio arriba a la izquierda de la curva de demanda, como ustedes están viendo allí. A ver,
como ustedes están viendo, los están moviendo hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, ese es el precio para el comprador. Pero el monto del impuesto es esta llave que hay aquí, ¿no? Este es el monto del impuesto. Y el precio que reciben los vendedores es este, ¿no? Entonces, los vendedores se encontraban en este punto antes, ¿no? Es decir, el precio sin impuesto era el que estoy marcando acá, pero ahora los vendedores están acá. Esto es lo que están perdiendo los vendedores, ¿no? Los compradores estaban pagando este precio, pero ahora están acá, ¿no? Entonces, esto es lo que significa elevación en el precio para los compradores. Ahora, si además nosotros marcamos esta área de acá, marcamos esta área de acá, esta área significaría la parte del total de los impuestos que recibe el gobierno y que es cargada literalmente a los compradores, porque los compradores pagan este exceso de precio para todas estas unidades, ¿no? Y si nosotros miramos ahora el caso de los vendedores también pagan esta parte de acá, vamos a cambiar de color, ¿no es cierto? Esta parte de acá. Entonces, la suma de amarillo más verde son ingresos para el gobierno. Esos son ingresos para el gobierno. Esos son los ingresos que se aplican para comprar pues, las camas sushi, ¿no? Esos son los impuestos. Y una idea está bien, ¿no? Pero el asunto está en que antes el mercado estaba donde inicia la flecha, y ahora está acá, ¿no? Entonces se ha contraído el mercado, ¿ok? El mercado se ha contraído, ¿no? Sigamos. El impuesto entonces lo que hace es crear una brecha, dice, entre el precio que pagan los compradores y el precio que reciben los vendedores. La conclusión es que la cantidad vendida es menos que la que se vendería sin el impuesto. Y esto es lo que a mí siempre me importa. El tamaño del mercado se reduce. Entonces, si el tamaño del mercado se reduce, la empresa acá, la empresa produce menos, ¿no? Se reduce, la empresa produce menos, la empresa está despidiendo pues trabajadores, ¿no? O sea, tiene el impacto de una pandemia. ¿Se entiende ahora? Tiene el impacto de el impuesto, voy a exagerar, el impuesto es como una pandemia, ¿no es cierto? El impuesto hace de que las empresas cierren, que los trabajadores se queden sin trabajo, ¿no es cierto? Eso, y genera una pérdida de bienestar, ¿no es cierto? Eso hace una pandemia, bueno, eso hace un impuesto también, ¿no? Puede parecer una exageración, pero en términos técnicos es lo mismo, bueno, en términos técnicos es lo mismo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el tamaño del mercado se reduce, ¿no? T es la cantidad del impuesto, Q es la cantidad que se vende, T por Q son los ingresos del gobierno. Entonces, estos ingresos del gobierno son los que tienen que contrapesarse con la pérdida de bienestar, ¿no? Si la pérdida de bienestar es 100 y los ingresos del gobierno son 50, entonces el gobierno está haciendo mucho daño, ¿no? O sea, más es la pérdida que la ganancia. Acá estoy asumiendo que los ingresos del gobierno están bien empleados, ¿no? No estoy asumiendo corrupción, robo, nada de eso. Estoy asumiendo de que el gobierno es el mejor de los gobiernos del mundo, ¿de acuerdo? Que está haciendo su trabajo, ¿no? Que recauda impuestos para hospitales, y recauda impuestos para darle dinero al profesor Pereira que está dictando este curso en la universidad pública del gobierno, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Para eso tiene dinero, o sea, para que yo pueda vivir y para que ustedes puedan hacer una carrera profesional. O sea, lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Pero al hacerlo bien, repito, nosotros tenemos que hacer un balance, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el principio número 3? ¿No? ¿O qué dice el principio número 3?
¿Alguien? ¿Mm? Las personas actúan en el margen, ¿no es cierto? El margen determina la cantidad, finalmente, ¿recuerdan? O sea, principio número 1, vector fila de mis alternativas. Principio número 2, la alternativa que yo decido implica un costo. Principio número 3, ¿qué cantidad voy a decidir, no? Bueno, aquella cantidad donde el ingreso en el margen sea igual al costo en el margen, ¿no? Eso determina la magnitud. Entonces, acá la pregunta es, oye, ¿es bueno cobrar impuestos porque eso permite que ustedes estudien en una universidad pública? Pues no, es bueno. Oye, ¿es malo cobrar impuestos porque eso reduce el tamaño de los mercados? Oye, pero comparemos, pues, ¿no? ¿Cuánto se reduce el tamaño? O sea, ¿cuánto se pierde de bienestar? Si se pierde de bienestar más de lo que se gana de bienestar por los gastos fiscales, entonces no es una buena decisión. ¿No sabes? Que ese es el tema, ¿no? Ahí tienen el ingreso fiscal, que en el caso nuestro era la suma de estos dos rectángulos, ¿no? La carga del impuesto para los compradores y la carga del impuesto para los vendedores, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ok? El impuesto entonces reduce el excedente del consumidor, ¿no? ¿Qué sería el área B más C? Entonces, por favor, el excedente del consumidor, ¿cuál es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor era este de acá, hasta acá, así, ¿no es cierto? Eso era el excedente del consumidor. ¿Estamos? ¿Qué es el excedente del consumidor? ¿Recuerdan? Es el área debajo de la curva de demanda hasta el precio de equilibrio del mercado. ¿Ya está? Entonces, cuando el gobierno aplica un impuesto, ¿no es cierto? Recuerden, por acá pasa una curva de oferta movida, ¿no? Que no se está dibujando, ¿no? O sea, esta curva de oferta, supply, ¿no? Se contrae, ¿no? Movimiento a la izquierda, contracción de la oferta. ¿Por qué? Porque en cada precio de oferta el vendedor aumenta el precio en el monto del impuesto. Entonces se mueve acá a la izquierda. La voy a borrar, ¿eh? La voy a borrar porque no la han colocado simplemente para no entorpecer, no hacer más caótico, digamos, el gráfico, ¿no? Entonces, la parte verde es el bienestar de los consumidores, ¿de acuerdo? Significa, yo estaba dispuesto a pagar 10 soles, pero me cobraron 5 soles, yo tengo una ganancia de 5 soles, ¿ok? ¿Qué pasa si el gobierno aplica un impuesto? Miren, si el gobierno aplica un impuesto, fíjense, 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 fíjense. Ahora el excedente del consumidor está ahí, punto, ¿sí? Entonces, si ustedes le preguntan a las personas, ¿qué te parece la aplicación del impuesto? Bueno, me quita dinero y por lo tanto reduce mi excedente del consumidor. Y ahí está reducido el excedente del consumidor. ¿Estamos? Entonces, B más C es la reducción del excedente del consumidor. ¿De acuerdo? Y después me dice, ¿y qué pasa con la reducción del excedente del productor? Entonces vamos al excedente del productor ahora. Yo tengo el excedente del productor por acá, es así, antes de la aplicación del impuesto, ¿no es cierto? Ahí está el excedente del productor, vamos a colocarle este color, ¿sí? Ahí está el excedente del productor, ¿sí? ¿Qué es el excedente del productor? Ustedes ya lo saben, viene a ser el área debajo del precio de equilibrio del mercado hasta encontrar la curva de oferta del mercado. Entonces, los vendedores decían, mira, yo estoy dispuesto a vender a 10 soles, ¿no? Pero en el mercado me están pagando 15 soles, estoy ganando 5 soles, ¿no es cierto? Entonces toda el área de color lila es el excedente del productor. Pero resulta de que el gobierno ha aplicado un impuesto y ahora ese impuesto lo pagan los vendedores, pero con el dinero que han cobrado, ¿no? Y se reduce, se reduce, se reduce, se reduce, se reduce y ahora está acá, ¿sí? Ahora está acá, ¿sí? Entonces, en el caso del excedente del consumidor, en el caso del excedente del consumidor,
¿Cuál es la pérdida? La pérdida es literalmente B más C, como lo señala acá. En el caso del excedente del productor, ¿no? ¿Cuál es la pérdida? La pérdida es D más C. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto de acá, B más C más D más C, es pérdida de bienestar de los agentes económicos intervinientes en el mercado. ¿Listo? Pero en realidad todo no es pérdida de bienestar. ¿Por qué? Porque fíjense, esta parte de acá que yo voy a dibujar ahora, esta parte de acá, vamos a colocarle otro color, ¿sí? Esta parte de acá que ustedes ven, ¿sí? Esta parte de allí es pérdida del consumidor por un lado y del productor del otro lado. Pero es ganancia también para toda la sociedad porque son los ingresos del gobierno que les permiten a ustedes, ¿sí?, estar en la Universidad Nacional de Ingeniería, que me permite a mí poder dictarles clases y no buscar otro trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso también es bienestar. Entonces, ahí se contrapesa, ¿de acuerdo? Ahí se contrapesa. Entonces, la pérdida está enfrentada a una ganancia. Repito, no estoy hablando aquí de que el gobierno se robó el dinero, de que contrató al primo, al hermano, de que hizo una licitación por 10 soles cuando costaba un sol. No estoy hablando de eso, estoy hablando, asumamos de que todos lo están haciendo muy, pero muy bien. ¿De acuerdo? Sin embargo, ese gasto entonces genera bienestar. Ese gasto genera bienestar y contrapesa la pérdida que han recibido en el mercado los consumidores y los productores por la aplicación del impuesto. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora, acá dice textualmente, miren, acá dice textualmente, hay una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? ¿Qué significa irrecuperable, ¿no? Irrecuperable, o sea, no se recupera. Entonces, lo que no se recupera es esta parte de acá, que ahora voy a dibujar, esta parte de acá, ¿no?, que es C más C, una parte es pérdida del excedente del consumidor, otra parte es pérdida del excedente del productor. Esta parte de color amarillo que yo estoy dibujando ahora, esa parte no se recupera. Y eso es lo que se llama pérdida de bienestar social, ¿no? Entonces, acá yo tengo una pérdida de bienestar social, ¿no?, que es este lado de color amarillo, ¿no? Esa es pérdida de bienestar social irrecuperable, ¿no? Irrecuperable. Repito, si el gobierno interviene en el mercado, genera perjuicios en el mercado, pero esos perjuicios, ¿no?, son compensados por el bienestar que genera el mercado, ok, está bien. Pero en este caso, la pérdida que genera es el rectángulo rojo más el triángulo amarillo, esa es la pérdida. Y la única pérdida recuperable ha sido el rectángulo rojo. Gracias a eso podemos ir a los hospitales, a las universidades, etc., ¿no? Pero la parte amarilla es pérdida irrecuperable. Conclusión, si el gobierno aplica impuestos, genera una pérdida irrecuperable de bienestar, ¿no? La conclusión arriba de todo lo que se ha visto, yo ya lo he ocultado con los dibujos que hemos colocado, son los siguientes, ¿no? El excedente del consumidor sin impuestos era A más B más C, ¿no? Con impuestos solamente quedó A, ¿no? La pérdida es B más C. Pero vamos a quitarlo si quieren, ¿no? Ahí está, ¿no? A más B más C era el excedente del consumidor. ¿Sí? Eso era el excedente del consumidor. ¿Estamos? Después, D más C más F era el excedente del productor. Ahora se quedó con F nada más, ¿no? Entonces la pérdida es D más C. ¿De acuerdo? Los ingresos fiscales, antes del impuesto no había,
con impuestos B más D. Entonces, acá signo positivo, ¿no? Ganancia, pérdida, ¿no? Y pérdida. Si sumamos todo esto, nos sale una pérdida que es C más C, que es esa de ahí, ¿no? C más C, ¿no? Esa es la pérdida irrecuperable, ¿no? La pérdida irrecuperable. Ok, recuerden de que lo que importa de este triángulo es lo siguiente, ¿no? Si ustedes se ubican en un punto cualquiera de ese triángulo amarillo, voy a ponerlo así, a ver. Yo me ubico acá, fíjense, yo me ubico ahí, ¿ya? Entonces, cuando yo me ubico allí, voy a ponerlo así, yo me ubico ahí, estoy hablando de una cierta cantidad que estoy produciendo, ¿ok? ¿Sí? Esta cantidad que yo estoy produciendo como productor, como vendedor, ¿no es cierto? Esa cantidad de ahí, para esa cantidad, yo la llevo al mercado si me pagan este precio, porque este es mi curva de oferta. Precio, ¿de acuerdo? Ahora, para esa cantidad que está allí, ¿no? La gente me quiere comprar esta cantidad de acá. ¿Sí? Es decir, la gente me quiere comprar hasta ahí. ¿Listo? ¿Y qué cosa encuentran ustedes? De que el precio de demanda, ¿cierto? El precio de demanda es mayor al precio de oferta. Y eso, ¿cómo lo hemos llamado? Eso es una oportunidad de negocios, ¿no? O sea, ¿qué hemos dicho siempre nosotros alrededor de este tema, ¿no? Una oportunidad de negocios es cuando tú estás dispuesto a llevar un producto y venderlo al menos por 10 soles, y en el mercado te dan 20 soles. Entonces es una oportunidad de negocios, pues, ¿no? Entonces hay que moverse en esa dirección. Lo que yo estoy dibujando con estos dos puntos ocurre en todo el tramo de la curva de demanda que está arriba de la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, todo esto son oportunidades de negocios perdidas. Por eso se llama pérdida de eficiencia, ¿no? No recuperada, ¿no? O sea, si los mercados fueran libres, ¿no? Si los impuestos fueran mínimos o nulos, ¿no? Y hubiera otra forma de recaudar ingresos para que el gobierno atienda ciertos temas como hospitales, educación, etc. Entonces estaríamos hablando de que se minimizaría esa pérdida de bienestar. ¿Okay? Entonces, el impuesto genera esa pérdida. ¿Cómo los impuestos entonces afectan esto? Cambios en el excedente del consumidor, cambios en el excedente del productor, cambios en los ingresos fiscales, pérdida de compradores y vendedores que exceden a los ingresos obtenidos por el gobierno, y la disminución del excedente se denomina pues pérdida de irrecuperable de eficiencia. Los impuestos entonces provocan pérdidas, ¿no? ¿De acuerdo? Impiden a los compradores y a los vendedores conseguir algunas de las ganancias derivadas de los intercambios al reducir los incentivos para realizarlos. O sea, tú no tienes ningún incentivo porque te están aplicando los impuestos y eso actúa cuando tú estás perdiendo esa distancia entre el precio de demanda con el precio de oferta. Fíjense ustedes, para hacer otra reflexión con el tema ya, la pandemia. Yo no salgo, la última vez que yo salí de mi casa fue el 24 de marzo, literalmente, 24 de marzo. La vez anterior fue el 16 de marzo, la cuarentena empezó el 15 de marzo, me acuerdo perfectamente porque estoy medio loco ya. El 15 de marzo empezó la cuarentena, el 16 salí yo al mercado para comprar cosas, no volví a salir hasta el 24 porque mi hijo me dijo, tú no puedes salir. Ok, le digo, entonces vamos a salir contigo para ver dónde está el mercado, dónde comprar esto, dónde comprar lo otro. Nunca más he vuelto a salir 24 de marzo. Mi esposa no sale desde el 15 de marzo.
mi hijo sale muy poco, 1 o 2 veces al mes, ¿no? Y básicamente para cuestiones muy puntuales. La pregunta que uno se hace, oye, ¿y cómo hacemos? Bueno, uno, tenemos la suerte de que yo sigo trabajando, mi hijo sigue trabajando en lo que se llama trabajo remoto, ¿no? De tal manera que ingresos tenemos. Pero ¿y cómo se hacen las cosas? La gente encontró, ¿no?, una oportunidad de negocios, ¿no? Por ejemplo, nosotros no queremos volver a ir al mercado. En el mercado están nuestras caseras, que las conocemos de años, son muy buena gente y todo, pero hemos dicho no, Y nosotros compramos en un mercado que se llama tumercadito.pe. Excelente, tumercadito.pe, ¿no? Ayer, anteayer hemos pedido nosotros en Tu Mercadito y lo trajeron al día siguiente, ayer, ¿no? Y ahí trajeron pues verduras, arroz, azúcar, frutas, todo, ¿no? Todo. Y es una empresa que es nueva. Vio el mercado y dijo, acá hay un hueco, ¿no? Acá hay gente que no va a salir de su casa y tiene poder de compra y yo le puedo vender, pues, ¿no? Y entonces me traen las cosas acá hasta el último detalle. O sea, no salimos literalmente para nada, salvo que haya ocurrido una emergencia. Bueno, repito, mi hijo es el que, si tenemos que salir, él sale, ¿no? Con todos los cuidados del caso. La tienda Totus, que era una de las tiendas donde nosotros comprábamos, ha creado una empresa que es una empresa, digamos, internacional, está donde están los Totus, que se llama Fácil, pero Fácil con Z, ¿no? Esta empresa es genial, ¿no? O sea, uno le pide algo a Fácil y lo trae a la hora lo trae. Entonces, las cosas que no encontramos en Tu Mercadito, lo compramos en Fácil, ¿de acuerdo? Entonces, esa oportunidad de negocio se ha hecho de que algunas empresas hayan surgido en medio de la crisis, ¿no? O en otras palabras, la crisis es el principio número 4. La crisis de la pandemia ha generado un incentivo a algunos emprendedores para esto, ¿no? Como ocurrió hace algún tiempo cuando había que utilizar mascarillas, la gente empezó a hacer mascarillas pues, de todo tipo, ¿no? Bueno, esa es la idea. Pérdidas irrecuperables de eficiencia, fíjense ustedes acá, ¿no? Acá tienen. Las ganancias perdidas, literalmente lo que yo he dicho, ¿cierto? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, la distancia entre el precio de demanda y el precio de oferta, ¿no? Esa es la pérdida de eficiencia. Clarísima, ¿no? ¿De qué depende esa pérdida, no? Y esto es lo que yo les dije a ustedes y tenían que haberlo trabajado para el examen y todo, ¿no? De las elasticidades, ¿no? De las elasticidades. O sea, la idea es que mientras más elástico la demanda, mientras más elástica la demanda, la gente no permite que le carguen el impuesto, ¿no? Y al revés, mientras más inelástica la demanda, uno soporta más la carga del impuesto. Y si hablamos de los vendedores, mientras más elástica la oferta, menos paga el impuesto el vendedor. Y mientras más inelástico, más paga, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver las distorsiones que provocan los impuestos versus las elasticidades. Entonces, cuando la oferta es relativamente inelástica, la pérdida dice es relativamente pequeña, pero el monto del impuesto que se paga es alto, ¿no? Miren el área, esta área, ¿no? Esta área de acá, que está chulada, ¿no? Es la pérdida. Ahora miren, compárenla con esta de acá, ¿no? ¿Sí? Que es más grande, ¿no? Es más grande, ¿no? Entonces las cantidades acá son más o menos estas, ¿no? A ver. Sí, me salió bien. Las cantidades son estas, ¿no? Acá las cantidades son mayores, ¿no? A ver. Acá las cantidades son mayores. ¿Ok? Oferta elástica, oferta inelástica. ¿Ok? Bien. Al revés, ¿no es cierto?
Ahora estamos hablando de la demanda, ¿no? Relativamente inelástica, pérdida pequeña, elástica, pérdida grande. Ahora juntemos, ¿no es cierto? Cuanto mayores sean las elasticidades de la oferta y la demanda, mayor será la disminución de la cantidad de equilibrio y mayor la pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el impuesto. Claro, mientras menos pierden los compradores y los vendedores, más pierde el bienestar porque se reduce el tamaño del mercado. ¿Okay? Algunos economistas piensan que los impuestos sobre el trabajo distorsionan demasiado, ¿no? Porque la oferta de trabajo es muy elástica, ¿no? Ya no estamos hablando de la demanda, sino, o sea, la demanda es consumo, la oferta es un factor de producción, ¿no? Estamos ofertando nuestra capacidad de trabajo. Si esta es muy elástica, entonces el impuesto sería generaría una pérdida más irrecuperable, ¿no? Algunos ejemplos de esta situación, ¿no? Trabajadores que son sensibles a los incentivos, ¿no? Trabajadores que ajustan el número de horas que trabajan, ¿no? Trabajadores que ajustan el número de horas que trabajan, ¿no? ¿Cuál es la idea de este ajuste, no? Hay algunos alumnos aparentemente avanzados, ¿no? Que dicen, oiga, pero los trabajadores no ajustan sus horas de trabajo. O sea, si tú no estás contento con tu trabajo porque te están aplicando un impuesto al salario muy elevado, entonces tú dices, voy a trabajar menos, ¿no es cierto? Pero de verdad la gente trabaja menos, ¿no? Bueno, sí, la gente trabaja menos a pesar de que trabaja igual. ¿Ya? Trabaja menos a pesar de que trabaja igual, ¿no? Yo tenía una secretaria ahí en la UNI que ya no está felizmente, ¿no? Que cuando ella no trabajaba, que era siempre, ¿no? Generaba pues incentivos perversos a los demás, ¿no? Entonces cuando se enfermaba, salía de vacaciones, todo el mundo feliz, ¿no? Porque no generaba esos incentivos. Entonces, ¿cuál era la idea de esta señorita, ¿no? La idea era, no estoy conforme con mi sueldo, me pagan muy poco, encima pago impuestos, entonces trabajo poco, ¿no? Pero ¿cómo hacía para trabajar, por decir, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, para trabajar menos? Hacía eso, no hacía nada, ¿no? Se movía de un lado para otro lado, hacía una cosa, no respondía a nada, y obviamente la gente no, las autoridades no tomaban las decisiones del caso, ¿no? Ella trabajó conmigo como un mes y medio, cuando yo era responsable de una oficina, y al mes y medio la despaché, ¿no? Así de simple, ¿no? Dije, bueno, ok, perfecto, anda a tu sindicato, haz lo que seas, yo también soy sindicalista, pero ahora tú trabajas para mí y punto, se acabó, ¿no? Entonces pasó el mes y le dije al decano, oye, te la envío, ¿no? No, que te la envío, ¿no? Yo no trabajo con ella. Y se la envié, ¿no? Él la envió a otro lado donde tampoco hacía nada, ¿no? Pero yo me liberé de esta persona. ¿Se puede ajustar? Sí se puede ajustar, ¿no? Supongan de que ustedes, de que yo no quería trabajar mucho, entonces yo me he tirado pues un discurso de media hora, no he trabajado, pues no, así, hablando del coronavirus, etcétera, ¿no? De que se puede ajustar, o sea, haces un trabajo menos intensivo, menos fuerte, menos dedicado, ¿no es cierto? Y con eso estás buscando equilibrarte, ¿no? Es decir, bueno, para lo que me pagan no voy a hacer mucho esfuerzo, ¿no? El ajuste que hacen las familias cuando tienen segundos perceptores de ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? En la familia no trabaja uno, sino trabajan tres, por ejemplo, ¿no? Entonces, si trabajan tres, pues uno de ellos se puede dar el lujo de dejar el trabajo o reducir el número de horas de trabajo, porque hay todavía un soporte con el resto hasta buscar un mejor ingreso, ¿no? El otro es los mayores que pueden elegir su edad de jubilación, ¿no? Es decir, yo soy una de esas personas, por ejemplo, o sea, yo puedo tomar la decisión, ¿saben qué? Ya esto me fastidió, entonces mañana renuncio y me voy, pues se acabó, ya estoy en edad de jubilación, ¿no? Donde uno puede ajustar eso, ¿no? Y bueno, quienes más lo pueden ajustar, quienes más lo pueden ajustar,
son los que trabajan en una economía, acá la palabra sumergida no es la correcta, ¿no? Sino los que trabajan en el mercado ilegal, en el mercado negro, ¿no? Que ustedes saben que son muchos, pues, ¿no? Entonces, qué sé yo, puede ser un taxista, puede ser también el transporte público urbano, informal, ¿no? Los vendedores ambulantes y obviamente también pues los narcotraficantes, los vendedores detallistas de droga, etcétera, ¿no? Tienen una mayor capacidad de manejar la cantidad de tiempo que van a trabajar, ¿no? La pérdida irrecuperable, dice, de eficiencia provocada por un impuesto aumenta más deprisa que la cuantía de ese impuesto, ¿no? Entonces la idea está en que está bien el impuesto, es bueno porque genera bienestar para la población, pero en realidad la idea está en que la pérdida de oportunidad de negocios que genera es mayor, como ya vimos hace un rato, que es mucho mayor que, digamos, el bienestar que genera el propio impuesto, y esa pérdida es la que vimos que es el triángulo de pérdida irrecuperable, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, un caso de un impuesto pequeño. Miren, ya sabemos cómo es el triangulito, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, cómo es el triangulito, lo hemos visto en las figuras que yo coloqué acá, ¿no? Este triángulo amarillo, ¿no es cierto? Entonces, ese triángulo amarillo, ustedes podrían tenerlo más chiquito. A ver. Ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, la pérdida irrecuperable de eficiencia relacionada con los ingresos fiscales. Entonces, bueno, la pérdida es pequeñita. Observen, la reducción en el tamaño del mercado es pequeña, ¿no? ¿Sí? Pero podrían haber situaciones también diferentes. Parece que alguien se quedó afuera o recién está entrando. Ok, casi para decirle, ya nos vamos, ¿no? Ok, pérdida irrecuperable de eficiencia y, digamos, un impuesto promedio, un impuesto regular, no tan pequeño, un impuesto más grande acá. Acá el impuesto, observen, el impuesto es este de acá, ¿no? Este tamaño. Acá el impuesto es más grande, ¿no? Y obviamente mientras mayor el tamaño del impuesto, mayor la pérdida, ¿no? Y acá tiene pues un impuesto enorme de pérdida. Entonces, observen esto, ¿no? Observen esto, ¿no? Miren acá. Miren en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos que genera el impuesto? Los ingresos que genera el impuesto son este rectángulo, ¿no? Ese rectángulo son los impuestos que está generando, vamos a poner el color rojo, que está generando, ¿sí? Mira, la pérdida no es mucha, o sea, acá está el principio, ¿no? Es el principio número 3, me habían dicho ustedes, ¿no? El principio, ¿qué cosa está diciendo? De que tengo que hacer un balance, pérdidas, beneficios, ¿no? Entonces, ahí la pérdida es chiquitita, ¿no? Y la ganancia son los ingresos fiscales, ¿no? Entonces, uno podría decir, las ganancias son mayores que las pérdidas, ¿ok? Este gráfico es muy bueno, ¿no? Está diciendo, en rojo son el aumento en el bienestar social como consecuencia de la aplicación correcta de los ingresos fiscales resultante de un impuesto. Frente a el triángulo de color lila, que es la pérdida irrecuperable, porque reduce el tamaño del mercado, elimina oportunidades de negocios, pero esa es pequeñita, ¿no? Entonces uno puede decir, oye, ok, esto me parece bien. ¿Ves? Acá, fíjense, ¿no? Acá como que hay un equilibrio, ¿no? Como que hay un equilibrio, ¿no? Entonces, estos son los ingresos, ¿sí? Estos son los ingresos que recibe el gobierno y que son bienestar, y lo otro es la pérdida. Ahí como que hay una suerte de equilibrio, ¿no? Acá es el problema, ¿no? Acá es el problema. El problema es, oye, mira, tú estás aplicando un impuesto, ¿no?
un impuesto, pero el costo de ese impuesto es inmenso en términos de pérdida de bienestar, ¿no? Ese costo es inmenso, porque mira, lo que tú estás recibiendo de ingresos es esto de acá, ¿no? Eso es lo que estás cobrando de impuestos, pero la pérdida es enorme. Mira todo el mercado que se pierde, ¿no? Todo el mercado que se pierde. Es decir, ustedes cuando estén en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, trabajando allí, van a tener que hacer este tipo de estimaciones, ¿no? Es decir, en este mercado yo no debería aplicar estos impuestos muy grandes porque la pérdida va a ser mayor que la ganancia. Así, ¿no? Principio número 3, ¿de acuerdo? Ok, entonces para impuestos bajos, ingresos fiscales bajos, ¿no es cierto? Aumenta el impuesto, el ingreso fiscal crece. La cuantía, entonces, del impuesto puede continuar creciendo mientras que el ingreso fiscal va a caer, ¿no? Porque el mayor impuesto va a reducir el tamaño del mercado. Realmente esta diapositiva es muy bonita, ¿no? Por los impactos que tiene. Esta y esta, ¿no? ¿Sí? Impuestos pequeños, ¿no? Hay bienestar para la sociedad mayor que la pérdida, ¿no? Impuestos grandes, ¿no? Hay más pérdida para la sociedad que las ganancias que recibe, ¿no? En el Perú había una época donde para todo se aplicaba impuestos, ¿no? Y se llegó a una situación en la cual el costo de cobrar los impuestos era mayor al monto del impuesto. Aunque parezca broma, es así, ¿no? Entonces, por decir, habían, qué sé yo, 20.000 trabajadores para administrar un impuesto y el salario de 20.000 trabajadores, digamos, era 20.000 soles y el monto que se recaudaba del impuesto era 10.000 soles, ¿no? Entonces ni siquiera alcanzaba para cobrar, para pagar a los trabajadores que administraban el impuesto. Ya no estamos hablando de el uso del impuesto. La idea es que si tú recaudas 100 soles en impuestos, administrar esos impuestos después te puede 5 soles y al gobierno le quedan 95, que es para aplicarlo a las obras que aumenten el bienestar del conjunto de la sociedad, ¿no? Bien. Bien. Acá lo que tienen entonces es una variación en términos de la cuantía del impuesto. Lo que se ha hecho es crear ahora una relación en el eje vertical, la pérdida de bienestar versus la cuantía del impuesto, ¿no? Entonces, la idea es que hay una relación positiva, ¿no? Mientras más alto es el impuesto, ¿no? El impuesto se mueve acá a la derecha. Mientras más alto es el impuesto, mayor es la pérdida irrecuperable. Conclusión, los impuestos no deberían ser tan altos, ¿no? Esa es la idea. Los impuestos no deberían ser tan altos. ¿Estamos? Y esta es la famosa curva de Laffer, ¿no? La curva de Laffer nos habla de la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? De los ingresos fiscales según la cuantía del impuesto, ¿no? O sea, mientras acá yo tengo la pérdida irrecuperable, al otro lado tengo la cuantía del impuesto. Ahora yo tengo la cuantía del impuesto versus los ingresos fiscales, ¿no? Es decir, a medida que el monto del impuesto es pequeño, ¿no? Lo que ocurre es que los ingresos del gobierno crecen, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual ya esos ingresos no van a crecer, ¿no? No van a crecer, que es cuando el impuesto está a este nivel, ¿no? Si ustedes todavía aumentan el monto del impuesto, lo aumentan, lo que van a provocar más bien es una caída en los ingresos fiscales, ¿no? Para eso es la famosa curva de Laffer, ¿no? Por el nombre del economista que lo desarrolló. En otras palabras, el gobierno debería ubicarse en esta franja de acá, ¿no? En esta franja de acá, donde los ingresos fiscales crecen, el bienestar crece, ¿no es cierto? Sin descuidar el tema de la pérdida de eficiencia, ¿no? Para buscar una combinación óptima de aplicación de impuestos, ¿sí?
Dice, cuando la cuantía, el monto del impuesto entonces aumenta, la pérdida de eficiencia aumenta a mayor velocidad. Observen cómo es esta curva, ¿no? Esta curva me indica de que en los primeros tramos, ¿no? En los primeros tramos, la pérdida de eficiencia es lenta, ¿no? Pero en los siguientes tramos no. Por ejemplo, si yo me ubico acá y, perdón, si yo me ubico acá y aumento el monto del impuesto en esta cantidad, ¿cuánto aumenta la pérdida de bienestar? Aumenta ese poquito, ¿no? Pero si esta misma cantidad, este monto, este aumento en el monto del impuesto, cuantía del impuesto, yo estoy en este punto y aumento a este punto, entonces la pérdida de eficiencia es esa. Pero si yo hago lo mismo, voy a copiarlo para que vean que es lo mismo. Este aumento en el impuesto lo coloco acá. ¿Qué es lo que pasa con la pérdida de bienestar? La pérdida de bienestar, observen, ya no está acá, sino que la pérdida de bienestar crece. ¿Sí? La pérdida de bienestar es mucho mayor, o sea, la velocidad es creciente, ¿de acuerdo? Eso es lo que me están diciendo en esta parte, ¿no? Perdón, hasta acá. En esta parte de acá. Acá. ¿No? Cuando la cuantía del impuesto aumenta, la pérdida irrecuperable de eficiencia aumenta rápidamente, ¿no? En cambio, al principio, dice, el aumento en el ingreso fiscal, al principio aumento el ingreso fiscal al aumentar la cuantía del impuesto. O sea, primero, si tú vas aumentando desde cantidades pequeñas el impuesto, va a aumentar el monto del ingreso fiscal. Cuando ya es muy grande, el mercado se reduce tanto que el ingreso fiscal comienza a disminuir. Eso es Laffer, ¿no? Esto de acá es la curva de Laffer, ¿no? Y esto de acá es la primera curva de pérdida de eficiencia, ¿ok? Entonces, la curva de Laffer muestra la relación entre la cuantía del impuesto y los ingresos fiscales, ¿no? ¿Qué cosa se llamó la economía de la oferta? Se refería a los puntos de vista de Reagan, el gobierno de Reagan de hace mucho tiempo, y de Laffer, el propio Laffer, que propusieron una disminución de los impuestos, iba a inducir a la gente a trabajar y en consecuencia se incrementarían los ingresos fiscales, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja, ustedes probablemente todavía no son personas en planilla, uno está pagando el impuesto a la renta, uno está pagando el impuesto por jubilación, uno está pagando el impuesto por salud, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eso probablemente llega a más o menos el 25% de los ingresos. O sea, si yo gano 100 soles, yo tengo 75 soles para gastar, lo demás son impuestos, ¿no? Por supuesto que el impuesto a la jubilación es lo que me permite decidir mañana me voy y voy a tener una pequeña pensión, ¿no? El impuesto a la salud significa que si estoy enfermo, pues a mí me atienden sin ningún costo directo, porque ya lo pagué durante más de 40 años y he estado pagando, ¿no? Muy bien, jóvenes, hemos terminado. Este es otro capítulo por error. Esta diapositiva, esta mezcla, el comercio internacional. Lo vamos a seguir así, ¿no? Entonces, ya estamos acá. Vamos a hacer, por supuesto, unos ejercicios sobre esto. Y quiero que vean es que cuando estamos acá en el curso, nosotros estamos en esta parte de acá, ¿no? Ya hicimos eficiencia de los mercados y aplicación de los costos de los impuestos, y lo que sigue es aplicación del comercio internacional, que lo veremos el día, probablemente el viernes, si no el siguiente martes. Ok, vamos a parar la